Muy bien, buenas noches nuevamente. Bienvenidos a esta sesión síncrona del martes 16 de marzo. Les decía yo a sus compañeros que ya están en la sesión que pues vi buenos resultados en el examen, vi un 10 por ahí o un par de dieces y calificaciones arriba de 9. Claro, hay quienes también se alcanzaron un 7, un 8. Hay quienes no alcanzaron a pasar, pero bueno, creo que es una primera evaluación. No se angustien aquellos que no tuvieron un buen resultado. Traten de pensar y autoanalizarse en qué fue en donde tuvieron no los errores del examen, sino más bien el resultado del examen, a qué atribuyen que se debió, a que no leyeron con calidad o estudiaron con calidad la materia, que no hicieron a lo mejor un resumen, no empezaron a acumular preguntas para formularlas en el momento del examen, o bien que no me preguntaron algunas dudas que tuvieran. Ustedes saben bien cuál fue la razón y pues como primera evaluación es importante que tengan en cuenta que no es la definitiva y que tienen otra oportunidad en el examen final. No se olviden que las actividades, los cuestionarios, los foros tienen una calificación muy importante. Y ya el examen, bueno, pues también pesa, pero si tienen todo lo demás, pueden sacar adelante la materia, ¿verdad? Creo que vamos en un tiempo donde podemos todavía aprovechar mucho lo que falta del curso y librar esta materia y seguir adelante, ¿verdad? Bien, ¿tiene alguien un comentario que quiera hacer con respecto al examen, con respecto a los temas vistos con anterioridad? ¿O alguna otra pregunta o comentario de cualquier índole? Profesor, Sí, Iris. bueno, es de esta semana el foro. No sé si hubo un error en la plataforma porque desde las 12 de la noche, entonces el domingo ya no pudimos subirla. El foro 3 como nos lo pide en la actividad. Ok, sí, es que el foro tiene menos plazo o tenía menos plazo que la actividad. Pero en el caso de que se presente esa situación, Iris, mándenme un correo, mándenme un mensaje pidiéndome, diciéndome que ya tienen el foro, que tienen la actividad o tienen el cuestionario listo y que si no, les puedo abrir el aula para que lo suban. Y con todo gusto lo hago, ¿verdad? Así sí me mandas, pero creo que ya lo abrí, Iris, no sé si es el caso tuyo, pero si no fuese así, mándame correo ahorita hoy que termine la sesión y yo te abro el aula para que subas el foro, ¿sí? Bien, ¿alguien más? Gracias. Bueno, si no tienen comentario, pues vamos a iniciar esta sesión de hoy con el tema de los costos de producción. La semana pasada hablamos acerca de la producción y dijimos que la parte del mercado que es importante no nada más es por el lado de la demanda, es decir, analizar la conducta del consumidor, medir las elasticidades que tienen que ver con la sensibilidad de la demanda a los cambios en los determinantes de esta, sino que también es importante analizar el otro lado, que es la oferta. Y la oferta pues tiene que ver con el concepto de producción. No necesariamente todo lo que sea oferta es producción, no sé si ustedes estén de acuerdo. En el caso de la producción, pues tenemos eh, la transformación de insumos o materias primas en un producto final, en un producto terminado, ¿verdad? En cambio, esa es una parte de la oferta. En cambio, la oferta también se puede medir desde el punto de vista de los vendedores o de los distribuidores. Los vendedores tienen la capacidad de acumular mercancía y distribuirla, ¿verdad? Aunque ellos no incurran en costos de materias primas o de mano de obra
o algún gasto indirecto de fabricación, sí incurren en costos de almacenaje, de distribución, costos pues si no materias primas, sí de combustibles, por ejemplo, que también entra dentro de los gastos indirectos de fabricación y pagan impuestos. Entonces, una empresa, sea productora o no, incurre en costos, ¿sí? Una comercializadora incurre en costos. Entonces, lo que nosotros vemos y a lo que nos referimos ahorita no es propiamente a la transformación de un producto, sino a ese proceso que se da de llevar un producto del productor o distribuidor al consumidor final. O puede ser un producto intermedio, ¿sí? A lo mejor una empresa que produce, no sé, harina, pues él es un productor que recibe del agricultor el trigo, lo transforma en harina y luego lo vende a los que producen el pan. Y los que producen el pan lo compran y estos lo venden a los panaderos, lo venden al consumidor final. En todas esas etapas hay procesos de producción. Y si no hay proceso de producción, porque es solamente una distribución, pues hay costos, ¿verdad? Hay costos. Y la semana pasada hablábamos de la ley de los rendimientos decrecientes, que esta pues aplica en todas las actividades, sean pequeñas o sean grandes, siempre y cuando nosotros veamos que los factores de producción permanecen fijos, dos de ellos, y uno se puede ir cambiando. Los que permanecen fijos generalmente es la tierra y el capital, y el que movemos de manera variable o que se puede mover rápidamente es el factor trabajo. Bien, Lisette, tienes la mano levantada, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Te escucho, Lisette? ¿No? ¿Marisol? No. Bueno. No, maestro, de hecho estaba cambiando de cuenta, perdón, disculpe. Ok, sí, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de los costos de producción. Primeramente les preguntaría qué entienden por costo, qué es un costo para ustedes. Y vamos a ir pues encontrando que la idea que teníamos es la acertada o a lo mejor la idea que teníamos no era tan precisa. Recuerden que vamos a hablar aquí en términos económicos. El costo en contabilidad, el costo en economía tienen unas ciertas diferencias. Generalmente los contadores clasifican sus costos, ¿verdad? Y en economía tenemos una clasificación un poco diferente o con una amplitud mayor a lo que se registran contablemente. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es un costo para ustedes? Karina, Diana, ¿quién quiere comentar qué es un costo? Es un gasto, ¿no? ¿Es un gasto? Sí, yo diría que es el gasto de producción, de mercancía. Un gasto de producción o un gasto de mercancía. Bien, ¿alguien más? Paola. Podría ser el valor monetario. El valor monetario. El valor monetario que se le da ya sea algún producto o servicio. El valor monetario, o sea, sería un precio. ¿Perdone? Un precio sería el costo. Costo es sinónimo de precio. No, el costo es el valor monetario que nos cuesta todo el proceso. Por ejemplo, es que hay diferentes tipos de costos. Está lo que viene siendo pues los costos fijos y los costos variables. Los costos es lo que cuesta una operación y ya a ese costo se le agrega lo que viene siendo la ganancia, por así decirlo, y ya ese sería el precio para el cliente final. Ok, tú me dices el costo es el sinónimo de gasto, maestro. El costo, me dice Paola, el costo es lo que cuesta. Bueno, pues ahí ya la definición ya como que está dándose con el mismo concepto, ¿no? El costo es lo que cuesta, pues, o sea, deberíamos de hacer un cambio ahí. El costo es sinónimo de gasto, ¿verdad? Dice por ahí Marisol. Bueno, los costos, como bien dice Paola,
hay diferentes tipos. Ella lo dijo con mucha claridad. Hay costos fijos y hay costos variables. Ahora, hay gastos fijos y gastos variables, entonces costo es lo mismo que gasto, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar acerca de los costos desde un punto de vista más amplio que del simple hecho de un gasto o de el concepto monetario, como dice Paola, el concepto o el precio o el valor monetario de un insumo, ¿verdad? O de un recurso. Vamos a hablar de los costos un poco más amplio en ese sentido. Voy a compartirles la pantalla, la diapositiva, para ir viendo esta presentación. Bien, bueno, los costos de producción. Vamos a ver en qué consisten estos, ¿verdad? Se dice que en la unidad anterior hemos examinado la tecnología de producción de la empresa, es decir, la relación que muestra cómo pueden transformarse los factores en productos. A continuación, vemos cómo determina la tecnología de producción, junto con los precios de los factores, el costo de producción de la empresa. Por ejemplo, se puede obtener un determinado nivel de producción con una gran cantidad de trabajo y muy poco capital, con muy poco trabajo y una gran cantidad de capital, o con alguna otra combinación de las dos. Es decir, capital y trabajo se pueden ir combinando en diferentes cantidades, ¿verdad? Y así se va a obtener un producto final. En esta unidad vemos cómo se elige la combinación óptima, es decir, minimizadora de los costos. Nosotros lo que vamos a buscar es minimizar los costos de los factores de producción. También vemos que los costos de una empresa dependen de su nivel de producción y que es probable que varíen con el tiempo. Naturalmente, en el tiempo o a lo largo del tiempo, los costos no permanecen fijos y también los costos varían conforme lo hace el nivel de producción. Entonces ya estamos hablando de diferentes conceptos, ¿verdad? Primero, hablar de del costo de la producción, donde tenemos el precio o el monto monetario del trabajo y del capital, ¿sí? Una combinación de ambos me determina un costo, y ese costo, que al final de cuentas me va a resultar como el factor más importante para poder nosotros medir la utilidad o bien la producción óptima, es decir, donde obtenemos los máximos beneficios o las máximas utilidades. No es tan solo determinar un costo per se, sino saber que los costos pueden ser mínimos o se pueden minimizar los costos. Bien, antes de seguir hablando de la producción, pues vamos a entender que existen diferentes tipos de costos, ¿sí? Para obtener, existen los costos explícitos y los costos implícitos. Y aquí es donde entra esa diferencia con los contadores. Los costos explícitos, como mencionó alguien de ustedes, son aquellos generalmente considerados como gastos, ¿verdad? Esos costos explícitos son claramente identificables. En cambio, hay otros costos que no son tan simplemente vistos o que son muy difíciles de determinar y son llamados costos implícitos, ¿sí? Para obtener recursos, los productores deben pagar a los propietarios de los mismos al menos su costo de oportunidad. Esto es lo que tales recursos podrían permitir ganar en su mejor uso alternativo. Aquí ya estamos hablando de un costo diferente, de un costo que no hemos escuchado con mucha frecuencia, el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Se dice que el costo de oportunidad es aquel en el cual es aquel que el productor pide por los factores que ofrece, ¿sí? Como si esos recursos estuvieran en otro uso alternativo y que le permitiera ganar una cantidad tal como lo que te está pidiendo.
En otras palabras, si yo tengo mi propia nave industrial, ¿sí? Y esa nave industrial la uso para mi fábrica, para producir el artículo que yo estoy fabricando. Bueno, esa planta, esa nave industrial que es de mi propiedad, tiene un costo de oportunidad. Es decir, todo el recurso que lo tengo invertido ahí, lo puedo tener en otro uso alternativo y me va a generar un ingreso o un beneficio. Entonces, como no lo tengo allá, sino lo tengo yo usándolo para mí mismo, pues la misma empresa o el mismo negocio mío me tiene que pagar a mí por la renta de esa nave industrial. O sea, yo debo de cobrar por la renta de la nave industrial que es propiedad mía. Ese es un costo de oportunidad. Si yo no lo cobro, estoy incurriendo en una pérdida, porque el costo de oportunidad se me está yendo, ¿verdad? Algunos recursos son propiedad de las empresas, como el edificio o la planta, o bien el salario que no se paga al propietario. Por ejemplo, yo siendo dueño de la empresa, debo de cobrar un salario, no nada más las utilidades o los beneficios que mi negocio me va a proporcionar, sino que yo debo de percibir un salario. Y soy productor o soy profesionista. Si soy un contador, soy un administrador, soy un mercadólogo, soy un ingeniero en sistemas o soy un licenciado en informática, yo debo de saber que si tengo mi propio negocio, no voy a estar esperando nada más obtener un cliente y cobrarle y de ahí ganar, sino que yo también debo de cobrarme mi propio salario, ¿verdad? Porque eso es un costo de oportunidad. Se dice que estos recursos no son gratuitos, ¿sí? Pues incurren en un costo de oportunidad. El hecho de que tú logres una licenciatura, pues es un recurso no gratuito, aunque tú digas, bueno, pues yo no pago tanto de colegiatura, o yo no pago tanto de exámenes, o yo no pago tanto de inscripciones, pero tú sí pagas un costo de tiempo que le estás que le estás invirtiendo a tu preparación universitaria. Y no nada más es el tiempo, sino los recursos que estás ahorita utilizando para estar viendo esta sesión o hacer tus actividades. Es un costo de oportunidad que al final, eso no fue gratuito, eso te costó, entonces eso lo tienes que cobrar, ¿verdad? Bueno, ahora, los costos implícitos, que son los costos de oportunidad, son todos aquellos costos, ¿sí?, de oportunidad de utilizar recursos que tiene la empresa o suministran los propietarios de esta. Esos costos implícitos no los registran en la contabilidad, son costos que no son considerados como tales. Los costos explícitos son los que nosotros generalmente consideramos como gastos, ¿verdad? Un costo explícito de una empresa son los pagos que realmente se hacen en efectivo o a crédito, a cambio de los recursos adquiridos en los mercados correspondientes. Entonces, ¿qué sería un costo? Pues un costo es el pago que se hace en efectivo o a crédito a cambio de los recursos adquiridos en los mercados correspondientes. Estos costos o estos pagos pueden ser salarios, arrendamiento, intereses, impuestos, materia prima, repetí la palabra impuestos, primas de seguros y similares, ¿sí? Entonces, todos esos son costos explícitos y todos esos generalmente se consideran como gastos. ¿Tienen alguna pregunta aquí, algún comentario, jóvenes? ¿Alguien quiere ser admitido en la sesión? Lo malo es que cuando hago eso me saca de la presentación. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, ninguna hasta el momento, gracias. Bueno. ¿Sí se ve la diapositiva o no? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno. Vamos a ver que nosotros generalmente decimos que los costos explícitos pues aparecen dentro del estado de resultados. Ustedes saben
En contabilidad, el estado de resultados proviene pues de restarle a los ingresos totales pues los costos totales. Si yo tuviera un estado de resultados, diría, pues mi ingreso total, como ejemplo, son 1,000, ¿verdad? Menos los costos explícitos, que pudieran ser todos los que mencionamos allá arriba, ¿verdad? Es decir, salarios, arrendamiento, intereses, impuestos, materias primas, primas de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Obtengo yo una ganancia contable. Esa ganancia contable es de 200 pesos, según el ejemplo que yo les presento aquí. Sin embargo, esa ganancia contable no es suficiente, o sea, no es la cual yo puedo considerar como una medida de ganancia, sino que yo debo de considerar, además de los costos explícitos, los costos implícitos. Los costos implícitos, en el ejemplo que yo les tengo aquí, vamos a suponer que sean 100 pesos. Bueno, pues la ganancia económica realmente es de 100 pesos. ¿Por qué? Porque esos costos implícitos se deben de pagar, se deben de cobrar, no son gratuitos, ¿sí? La contabilidad registra que serían 200 pesos de ganancia, sin embargo, desde el punto de vista económico, la ganancia es únicamente de 100. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es la identificación de los costos implícitos, ¿verdad? Si los costos explícitos son un trabajo arduo para los contadores o un trabajo verdaderamente complejo, ¿verdad? Porque hay que identificar plenamente los costos, ¿verdad? Y mientras más grandes sean las compañías, pues más costos explícitos hay por ahí. Sin embargo, no nada más esos son los que hay que considerar, sino también los costos implícitos. Bien, si tienen alguna pregunta, no duden en detenerme, ¿sí? Los costos también se pueden identificar como irrecuperables o hundidos. ¿Cuáles son los costos irrecuperables o hundidos? Dice, aunque el costo de oportunidad suele estar oculto, debe tenerse en cuenta cuando se toman decisiones económicas. En el caso de los costos irrecuperables, que son un gasto que se ha realizado y que no puede recuperarse, ocurre exactamente lo contrario. Suelen ser visibles, pero una vez que se han realizado, deben dejarse siempre de lado cuando se toman decisiones económicas. Como no pueden recuperarse, no deben influir en las decisiones de la empresa. Consideremos, por ejemplo, la compra de equipo especializado para una planta. Supongamos que solo puede utilizarse para hacer aquello para lo que se diseñó originalmente y que no puede dársele ningún otro uso. El gasto en este equipo es un costo irrecuperable. Como no tiene otro uso, su costo de oportunidad es 0. Por tanto, no debe incluirse en los costos económicos de la empresa. La decisión de comprar este equipo pudo haber sido buena o mala. Da lo mismo. Como dice el dicho, es agua pasada y no debe influir en las decisiones actuales. ¿Sí? Durante un tiempo, muchas compañías estuvieron por pues la necesidad que se tenía en el momento, adquiriendo equipo de cómputo o software para las empresas, pero dada la velocidad del cambio tecnológico, del avance que venía mostrando a lo largo de los primeros años, pues mucho equipo se quedó ahí ya sin uso, ¿verdad? Esos son costos irrecuperables, ¿sí? Son costos que ya se quedaron ahí y que difícilmente pues se puede pensar en ellos como algo que sea un costo de oportunidad, porque ni en eso son factibles, ¿verdad? Hablamos de costos hundidos también cuando, por ejemplo, nosotros incurrimos en uno y pensamos que podemos tomar decisión y cambiar a otro, pero luego nos pesa porque decimos, es que ya gasté en esto o ya me costó esto, ahora me aguanto. Y eso pues es una decisión errónea o equivocada, ¿no? Por ejemplo, algo muy simple, nosotros estamos en un centro comercial o en un supermercado y estamos formados en una caja
hay varias cajas ahí en el supermercado, y la caja que nos formamos pues va muy lenta, ¿verdad? Y de repente vemos, ya tenemos ahí un tiempo esperando y no se mueve. Entonces vemos que otra caja se está moviendo más, y a lo mejor si yo me cambio en el momento cuando vi eso, puede ser bueno, pero ¿qué decimos? Decimos, no, pues ya estoy aquí, ya tengo 15 minutos esperando, pues ahora me aguanto. Y pues esa es una mala decisión, porque los 15 minutos ya no los vas a recuperar jamás. Ese es un costo hundido. Y si hay la oportunidad de moverte a la izquierda o a la derecha, porque la caja que ya se está moviendo más, pues te mueves para allá. Muchas personas sí lo hacen de manera inmediata y decimos, ah, qué desesperado. Pues no, lo que pasa es que el costo del tiempo invertido ahí ya es un costo irrecuperable o hundido. Y en ese sentido podemos nosotros pensar en costos hundidos en nuestras actividades diarias, en nuestro trabajo, en nuestra misma actividad educativa. Bien. Para hablar de los costos tenemos que pensar en el corto y largo plazo, ¿sí? Acuérdense que el corto plazo no es que hablemos de menor de un año, y tampoco podemos hablar de largo plazo cuando es más de un año. El corto plazo, decíamos la clase pasada, que es ese periodo de tiempo en el cual una empresa puede hacer cambios en el proceso de producción cuando modifica un factor, ¿verdad? Un factor de producción. En el caso del factor trabajo, si este se puede modificar cada semana, pues el corto plazo es una semana. O si se puede hacer a un mes, pues el corto plazo es a un mes, ¿sí? Cuando pueden modificarse los dos, hablamos ya de largo plazo, ¿sí? Entonces, en el corto plazo decimos que existen dos tipos de costos, básicamente, los fijos y los variables, ¿sí? En el largo plazo hay costos marginales, costos medios, costos totales, pero básicamente los costos en el corto plazo son fijos y variables. Los fijos permanecen inalterados a cualquier nivel de producción, ¿sí? Los costos fijos en el corto plazo son los que no se mueven a cualquier nivel de producción. Por ejemplo, la renta, ¿no? O el alquiler, o el arrendamiento, que se firma un contrato por un año y ese va a permanecer fijo, ¿sí? O algunos otros que se paga una cantidad fija durante un periodo de tiempo determinado, aunque se cierre la empresa, se tiene que pagar ese costo, es un costo fijo. Las primas de seguros es un ejemplo también de costos fijos, ¿verdad? Esos costos son los que matan a las empresas, ¿sí? Lo que las empresas buscan es minimizar los costos fijos porque son los que ahorcan, son los que hacen que las empresas sufran pérdidas considerables. Y más en épocas como la que vivimos, ¿no? En una situación donde la demanda de productos se cae por situaciones diversas. En el caso que actualmente, pues, la pandemia ha conducido a muchos negocios a sobrevivir, ¿verdad? Y muchos cerraron porque los costos fijos se los comieron y ya no pudieron continuar. La otra parte de los costos de corto plazo son los costos variables, ¿sí? En el largo plazo se dice que todos los costos son variables. En el corto plazo existen fijos y variables. ¿Cuáles son los variables? Son todos aquellos que aumentan a medida que crece la producción o que disminuyen cuando ésta lo hace, es decir, se mueven de acuerdo al nivel de producción que se tenga, ¿sí? Estos costos, si la empresa no produce nada, pues se hacen ceros. Si produce, empiezan a sumarse los costos variables. Pero los costos fijos permanecen siempre, aunque no se produzca nada, ¿sí? Existen otros dos tipos de costos que vamos a analizar enseguida, que es el costo marginal. ¿Qué es este? Bueno, pues es el cambio en el costo total que resulta de un cambio de una unidad en la producción o el cambio en el costo total dividido entre el cambio de la producción. Es decir, conforme nosotros produzcamos una unidad más en la empresa o vendamos una unidad más, nosotros incurrimos en un costo. Ese costo adicional se conoce como costo marginal. El costo marginal me va determinando si es conveniente o no producir esa unidad adicional o no. Y el costo medio.
Este costo pues resulta de dividir el costo total entre el número de unidades producidas. Es simplemente un promedio, ¿verdad? ¿Cuál es el costo total? Pues es la suma de costos fijos más variables. Ese costo total lo divido entre el número de unidades producidas y me da el costo medio, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo de ese tipo de costos. Supongamos, con el ejemplo que vimos la semana pasada de la empresa de transporte que maneja pues fletes, decimos Q es la producción, ¿verdad? Tenemos 0 toneladas, 2 toneladas, 5 toneladas, 9, 12, 14 y 15. Aquí ya no tenemos nosotros el producto marginal ni el producto medio como lo vimos en la clase anterior. Aquí lo que vamos a calcular son los costos. Si suponemos que el costo fijo es de 200 pesos, bueno, pues el costo va a permanecer inalterado, se produzca 0 o no se produzca, perdón, se produzcan 2 o no se produzca nada, o se produzcan 5 o 9 o 12 toneladas, van a seguir siendo 200. El costo fijo permanece inalterado. En la tercera columna aparece el número de trabajadores, es decir, las unidades de mano de obra. Las teníamos también en el ejemplo anterior. 0 trabajadores, si hay 0 trabajadores, pero hay 200 pesos de costo fijo. Un trabajador, pues ya son 100 pesos del trabajador, entonces incurrimos en un costo variable de 100 pesos. 2 trabajadores, 200 pesos. 3 trabajadores, 300 pesos y así sucesivamente. La quinta columna es la suma de los costos fijos y los costos variables. 200 más 0 es 200. 200 más 100, 300. 200 más 200, 400. Y así sucesivamente hasta el final. Con 15 toneladas son 200 de costo fijo más 600 de costo variable, da un total de 800 de costo total. Bien, ese es el costo total. Ahora, ¿cómo calculamos el costo marginal? El costo marginal es el cambio en el costo total sobre el cambio en Q. El cambio en Q, es decir, 0, 2, 5, 9, 12, 14, 15. Aquí yo tengo el costo total de 200 y de 200 a 300 aumenta en 100, ¿verdad? La producción aumenta de 0 a 2, es decir, el cambio es de 2. El cambio de 100 entre 2 me da 50. Ese es el costo marginal. Y luego de 300 a 400 sigue siendo 100. Y de 2 a 5 es 3. 100 entre 3, 33.3. Y luego de 400 a 500 son 100. De 5 a 9 son 4. 100 entre 4 pues es 25. Y así sucesivamente. Si se fijan, el costo marginal tiene un comportamiento no lineal, por ejemplo, de 50 baja a 33 y luego baja a 25, pero luego sube a 33, nuevamente sube a 50 y luego a 100. Los costos fijos permanecen siempre igual, de 200. Los costos variables van aumentando de 100 en 100, 100, 200, 300, 400. Esa es una línea recta, creciente, ¿verdad? Esta es una línea horizontal. Los costos totales, pues son una línea con pendiente positiva, creciente también, más bien de izquierda a derecha, y que tiene una pendiente igual a la de los costos variables, de 100, 200, 300, 400, 500, 600. Aunque este parte de 200, los costos variables parten del origen, ¿verdad? Ya más adelante veremos por ahí el análisis del punto crítico, ¿verdad? Donde la empresa busca estar más adelante del punto crítico, es decir, obteniendo ganancias y no pérdidas. El costo marginal, pues, me va a indicar en qué nivel de producción encuentro yo más baratos los bienes, ¿no? Es decir, aquí cada unidad me cuesta 50 pesos, acá cada tonelada me cuesta 33, manejar 9 toneladas, cada una me cuesta 25, en promedio las 9 toneladas, y luego si subo a 12, pues ya aumenta el costo marginal a 33, y luego a 50 y luego a 100,
¿verdad? Entonces, ahí ya vamos viendo que los costos son muy importantes desde el punto de vista de su cambio con respecto a la producción. En esta tabla tenemos una ampliación de la tabla anterior, tenemos el costo marginal, hasta aquí habíamos llegado en la diapositiva anterior, pero también resulta que tenemos el costo fijo medio, perdón, el costo fijo variable, ¿sí? Que es el costo fijo variable, perdón, este es el costo fijo medio, aquí hay un pequeño error, es el costo fijo medio es igual al costo fijo entre Q, ¿sí? Aquí este es un pequeño error, este variable es medio, déjenme ver si me permite, costo fijo medio, ¿verdad? Aquí no hay costos fijos variables, este es un costo fijo, ¿sí? Luego tenemos ahora sí el costo variable y el costo total, ¿sí? Que son los diferentes tipos de costos que podemos nosotros utilizar para poder hacer un análisis de la producción más barata. El costo fijo medio, pues es dividir el costo fijo entre Q, y el costo variable medio, pues dividir el costo variable entre Q. El costo total promedio, pues dividir el costo total entre las unidades, ¿verdad? Que es el costo medio. Bueno, tenemos un análisis de las curvas de costos unitarios. Vemos en la gráfica de arriba el costo total. Les decía yo que los costos variables pues parten del origen, ¿verdad? Y los costos totales parten del nivel de los costos fijos. Los costos fijos son una línea horizontal perpendicular al eje de las X, perdón, perpendicular al eje de las y paralela al eje de las X. Entonces, estos son los costos totales que están por encima de los costos variables, ¿sí? Analizamos aquí los costos. ¿De qué manera? Bueno, pues tratar de encontrar el costo más bajo, y lo vamos a encontrar cuando el costo marginal es mínimo, que sería este punto que corresponde a las 9 toneladas aproximadamente. Son las curvas de costo total, costo variable y costo marginal. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Aquí viene la descripción, dice: los cambios en el costo marginal reflejan cambios en la productividad de los recursos variables empleados. Cuando la empresa tiene rendimientos marginales crecientes, acuérdense de los rendimientos marginales crecientes, es en la primera etapa de producción, el costo marginal de la producción decrece. Cuando la empresa tiene rendimientos marginales decrecientes, el costo marginal de la producción aumenta. Por eso, cuando nos preguntamos si nos conviene estar dentro de los rendimientos marginales crecientes o en los decrecientes, pues debemos de analizar los costos. Sabemos que los costos o el costo marginal va a crecer en la segunda etapa de producción. La pendiente de la curva de costo total en cada nivel de producción es igual al costo marginal en ese mismo nivel, ¿sí? La pendiente de la curva de costo total en cada nivel de producción es igual al costo marginal en ese mismo nivel. Es decir, esta curva de costo total, su pendiente es el costo marginal. Y la pendiente o el costo marginal mínimo, pues va a ser el que corresponda a las 9 toneladas y va a corresponder en este punto de inflexión de la curva del costo total. Aquí viene una descripción de los costos, ¿verdad? El costo fijo promedio, cómo se va comportando conforme la producción aumenta. Generalmente va disminuyendo el costo fijo promedio. Ese sí, mientras más produzcamos, pues el costo fijo por unidad se va haciendo más chiquito, ¿verdad? Es el único, porque ya todos los demás crecen conforme aumente la producción. El costo variable promedio y el costo total promedio caen, alcanzan puntos bajos y luego suben. En general adoptan una forma de U. Aquí tenemos el comportamiento de los costos unitarios, ¿verdad? El costo marginal, que es que tiene en forma de U acá abajo, es el mínimo,
y luego se dispara el costo marginal. El costo variable medio y el costo marginal se cruzan cuando el costo variable medio es mínimo, ¿verdad? Y el costo medio y el costo marginal se cruzan cuando el costo medio es mínimo, ¿sí? No se olvide que el costo variable medio no considera los costos fijos y el costo medio sí, por eso está por encima del costo variable medio. Vamos a encontrar en el análisis de los costos que el nivel de producción más barata es en el punto donde se cruza el costo medio con el costo marginal. La tenemos aquí. Dice, la curva de costo marginal creciente intersecta a la curva de costo variable promedio y la curva de costo total promedio. Cuando estas curvas promedio están en su punto mínimo, es decir, es la producción más barata. Entonces, el análisis de los costos nos permite identificar la producción más barata, que va a ser cuando el costo marginal sea igual al costo medio. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, Yo ninguna. me quedé cogiendo hasta. Sí, adelante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, la tarea que corresponde a los costos es una parte pues es una actividad donde ustedes van a identificar los diferentes costos, así como en el de la producción. No creo que tengan mayor problema. Sí es un tema bastante interesante porque nos permite tener un panorama más amplio de lo que son los costos. Los costos, recuerden que no nada más es el gasto desembolsable o desembolsado o la erogación hecha, ¿verdad? El costo va un poco más allá y incluye incluso aquellos costos que ni siquiera se han hecho como gastos o se han desembolsado como tales. El costo de oportunidad, que es muy importante considerarlo, ¿verdad? El costo de oportunidad, los costos hundidos o los costos no recuperables. Es muy importante identificar el costo marginal de cada unidad producida de forma adicional, porque hay veces que producir más pensamos que genera más utilidad y no es así. A veces producir más genera más utilidad que producir menos. Hay ciertos niveles de producción que te permiten obtener mayores beneficios y por tanto, pues es el punto óptimo, es donde nosotros nos debemos de ubicar. El siguiente tema nos lleva a unir estos dos conceptos, el de la producción y de los costos. Saber cuál es la producción óptima, es decir, obtener los máximos rendimientos. Y vamos a ver que pues es el punto donde los costos marginales, los costos medios, el producto marginal, el producto medio, juegan un papel importante. De ahí la importancia de conocer los conceptos desde el punto de vista microeconómico, ¿verdad? Bien, si tienen alguna pregunta, algún otro comentario, me gustaría escucharlos, que han sido muy pocos, pero bueno, es válido cualquier comentario. Estoy a sus órdenes en el correo, ya saben que me han mandado mensajes y pues a la brevedad los contesto. Si alguien tiene por ahí algún comentario de que no le haya contestado, pues dígame ahorita porque luego se me olvida. No, al contrario, profesor, muchas gracias. Sí. Yes. En el grupo Q es en el que hice modificaciones en los equipos, porque creo que por ahí algunos compañeros no han participado y han obtenido calificación por parte de los que sí lo han hecho. Sin embargo, pues no es preocupante para ustedes porque desafortunadamente muchos de ellos pues no se han integrado a la universidad o no han asumido el compromiso.
no envían tareas, están totalmente desconectados, ¿no? Entonces una calificación de una actividad pues relativamente es muy poco para que ellos pudieran aprovecharla. Y si ellos responden, pues estaríamos en la mejor disposición para apoyarlos, ¿verdad? Y yo les voy a mandar una forma de comunicarme, o sea, ¿cómo les diré? A través de un drive me van a mandar sus actividades, las que son en equipo, pero que no tienen equipo. Es decir, yo estoy en un equipo, pero nunca me han contactado, profe. ¿Cómo le hago? Pues tú mándame la actividad por un drive que yo les voy a dar y yo ahí se las reviso a cada uno de ustedes. Los que sí tengan equipo y los que han trabajado en equipo, pues siguen haciéndolo igual. Aquellos que no tienen van a aprovechar el drive para que ahí me manden las tareas, ¿sí? Ya se los mandaré yo en estos días de la semana para que ya lo puedan subir. Bien, Edith, ¿tienes alguna pregunta, Marisol? Diana. No, maestro, solamente ¿No? decirle que pues al menos yo sí estaba a gusto con el anterior equipo, pero bueno, está bien, acato órdenes. Bueno, también es importante, Marisol, llevar a cabo pues una experiencia distinta, ¿no? Luego a veces nos sentamos como dicen por ahí, en nuestra área de confort con los que trabajamos muy a gusto y estamos muy, muy contentos, pero luego nos tienen que mover y es cuando nos sentimos pues incómodos y decimos, no, pues no hay como mi equipo anterior y creo que debemos irnos adaptando. Y eso es una buena experiencia, ¿no? Trabajar con un grupo y luego trabajar con otro y te vas adaptando a los cambios, eso es bueno. Pero felicidades, que estabas bien con tu grupo anterior. ¿Alguien más? Yo, profe, yo tengo una duda. Sí, Maite. La actividad con el equipo anterior, que creo que se lo pusieron igual por el chat, con el Ajá. nuevo equipo es hasta la siguiente tarea en equipo, ¿verdad? En la 4, sí. Hasta la 4. Y esta que Sí, enviamos era con el equipo anterior. así es. La 3. Ah, ok. Es que en la Sí. plataforma, cuando Ajá. subías el trabajo, te aparecía ya con el nuevo equipo. Lo que pasa es que hice el cambio, pero ya te respondí, creo, Maite, y sí Sí, les di la sí. calificación, ¿verdad? Sí, pero me quedé con la duda de qué iba a pasar con los otros compañeros porque me preguntaron, me dijeron, oye, ¿ya hiciste tú el trabajo? Y les dije, sí, pero con mi equipo anterior. Y dijeron, ¿y entonces qué va a pasar con nosotros? Y pues No, ya no esto es supe qué decirles. para la siguiente, ¿verdad? Y ellos, pues, pues tienen que hacerlo. Diles que se comuniquen conmigo, por favor, para ver cómo resolvemos su caso. Ah, ok, perfecto, Sí, profe. sí, que Muchas me gracias. manden, todo aquel que tenga alguna duda, pues mándeme un mensaje y yo vemos cómo resolvemos las situaciones, Ok, ¿verdad? muchas gracias. De mi materia y no técnicas ni nada, ¿no? Sino Sí, únicamente exclusivas académicas, ¿verdad? sí, profe, Bien, muchas gracias. ¿nombre de qué? Bien, jóvenes, pues yo creo que ya hace un poco de hambre, ¿verdad? Si ustedes tienen a bien, pues hasta aquí te dejamos la sesión el día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que enciendan su cámara para la fotografía de cada semana y no para pasar lista, sino como la evidencia de que estuvimos aquí todos compartiendo la sesión síncrona. Y recordar que tengo personas como alumnas y no máquinas porque, híjole, cómo nos ha perjudicado esta pandemia, ¿no? Vivimos en un mundo así como despersonalizado en la educación y pues eso hay que tratar de minimizarlo y ya al ver sus caras, al verlas sonreír, pues ya me da otra sensación. Muy bien, un minuto nada más, por favor. Sonrían a la cámara. Muy bien. Vamos a... Muy bien, pues muchas gracias. Que pasen buenas noches y nos vemos aquí el próximo martes.
Que descansen. Gracias a Gracias, maestro. profesor. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.